Muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento, en segunda sesión de nuestro curso de trámite de gestión digital de documentos de oficina, archivos de oficina. Vamos a dar inicio a esta sesión un poco hablando, como introducción, sobre el proyecto de norma de administración de archivos, que nosotros en nuestro curso lo hemos titulado Nueva Administración de Archivos. Entonces, vamos a explicar un poco lo que podemos entender de la norma. Únicamente, nadie te va a explicar algo diferente porque las normas no tienen interpretaciones distintas. La norma se interpreta tal como se debe, no se puede interpretar de manera distinta. Entonces, lo que alguien te explique aquí va a servir para que tú también puedas reconocer cuáles son aquellas características de la norma que vas a utilizar para tu gestión, ¿correcto? Entonces, todavía la norma está en proyecto, la norma va a salir posiblemente este próximo mes. Hay que ver nuestros colegas de la Dirección de Desarrollo de Políticas Archivísticas cuándo van a consolidar la versión final para publicarlo en el Diario Oficial del Perú, ¿no? Porque, además, la versión que ellos están mostrando está sujeta a modificación. Pero lo interesante, creo yo que también debemos tomar en cuenta, son los conceptos que se están formando en torno a las normas. Y hay muchos conceptos que vamos a trabajar para nuestra gestión pública que consideramos que deben ser vitales, porque con esos conceptos se va a construir el tema de la gestión digital, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a explicar cada uno de estos conceptos, vamos a dejar las diapositivas alojadas el día de hoy en el Facebook, perdón, en el aula virtual, ¿no? No sin antes mencionarles que nosotros tenemos una página web. No sé si ustedes han podido ingresar a la página. ¿Han podido ingresar? Profesor, muy buenas tardes. Todavía no he podido ingresar, No profesor. han podido ingresar. Muy bien, no hay ningún problema. Lo que tienen que hacer, básicamente, es, en la página, la voy a poner aquí. Es muy sencillo. Simplemente se pone conexar archivos, ¿no? Conexarchivos. Conexarchivos.com. Conexarchivos.com. Ustedes ponen en el navegador conexarchivos.com y lo que ustedes van a encontrar es toda la información del curso, ¿no? Van a encontrar nuestros recursos de aprendizaje. Ahí está el primer video de YouTube, ¿no? Voy a proyectarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Bien. En conexarchivos.com tenemos nuestra información base, ¿no? Ustedes van a encontrar acá con los archivos, está el banner de nuestro evento, luego podemos encontrar recursos de aprendizaje, tenemos los videos de YouTube, el video del curso de YouTube, en Facebook, el aula virtual, la mensajería WhatsApp y las diapositivas, ¿no? Entonces tú, cualquiera de estas opciones puedes ingresar para poder revisar. Entonces, esto puede ir actualizándose correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde dice videos YouTube, ahorita aparece el primer video, en la segunda sesión aparecerá el segundo video y así sucesivamente. Ok. ¿Me están escuchando? El primer video, ¿no? Entonces, parte del trabajo que nosotros tenemos para poder encontrar justamente nuestro curso, ¿no? Entonces, o puedes hacer clic aquí en Facebook, y en Facebook inmediatamente aparece la página de Facebook de Conexiones Archivo, donde puedes encontrar la información que necesitas. Si no es de este curso, de repente de otros cursos, puedes entrar aquí haciendo un clic al aula virtual Google, que ya te inscribiste, que ya has visto cómo se puede inscribir. Si no te has inscrito, haces un clic ahí, inmediatamente entras al aula virtual Google, ¿no es cierto? O vamos a cerrar acá, o puedes mandar un mensaje de WhatsApp, ¿no? Entonces haces un clic allí e inmediatamente se te abre el concepto de WhatsApp, ¿no? Voy a dejar de compartir acá, voy a compartir pantalla porque no se aquí, ¿no? Se te abre la página de WhatsApp para responder. Entonces, es parte del trabajo que se realiza a nivel general, ¿no? Ahora, tú también puedes, en todo caso, entrar a las diapositivas, haces clic aquí,
inmediatamente entras a nuestro Drive, donde están las diapositivas del curso, para que tú las puedas descargar, ¿no es cierto? Ahí están las diapositivas, hay mucha información que tú puedes descargar directamente, si es que estás un poco apurado y no quieres entrar por el aula virtual, porque de la manera más ordenada podemos encontrar las diapositivas en el aula virtual. Entonces, son los recursos que Conexiones está brindando para que puedas acceder a todo el material educativo que necesitas para poder aprender el tema en inicio, ¿no? Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Buenas tardes con todos, ante todo, todos y todas, ¿no? O buenas tardes en general. Acuérdense bien que hay que hacer una buena presentación. Tengo que decir también que hay trabajos que están, veo que están trabajando, algunos ya han presentado, ¿no? Si yo voy a entrar al aula virtual Google Classroom, ¿no? Voy a entrar al curso, y en el curso pues veo que hay bastantes que ya han presentado. Ahorita me estoy viniendo a clases con otra persona, ¿cierto? Y veo que hay personas que ya han presentado bastante información, ya están avanzando. Bien, sin más de otra cosa, vamos a presentar la diapositiva correspondiente a esta sesión. Voy a ponerle un pequeño diseño que sea más o menos llevador. A ver si le ponemos así. Vamos a hablar de la administración de archivos. Eso es algo que recientemente se está trabajando. Sí se puede ver, ¿verdad? Profesor, parece que la pantalla está congelado. Está en el WhatsApp. Ok, no te preocupes. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir ahora la diapositiva. Compartimos. Bien, en la administración de archivos hay una nueva norma que establece cómo nosotros tenemos que administrar los archivos. Miren, cuando ustedes llegan a un archivo, lo primero que ustedes deben analizar es qué voy a hacer. Siempre cuando llegas a un archivo, la primera idea que tú tienes es qué vas a realizar, qué labores vas a desarrollar en tu archivo, ¿verdad? Entonces, para poder entender esto, ha salido recientemente un proyecto de norma, que todavía no es una nueva norma. Esta norma, este proyecto, está ya no para que todo ciudadano pueda dar su opinión. O sea, ustedes pueden mandar una opinión al archivo general de esta norma. Entonces, acá hay una suerte, ¿no? Dice, el objetivo de este proyecto de norma es regular significa establecer normas para la implementación, es decir, que exista un archivo, funcionamiento, es decir, que el archivo esté trabajando, y administración. Cuando hablamos de administración estamos hablando de algo muy diferente a lo que es gerencia, ¿no? La gerencia es la administración superior. O sea, acá ha puesto administración, y eso se contradice con líneas más allá que dice gerencia. Pero en fin, vamos a decir que es administración. Y la administración del sistema institucional de archivos, cuando ahí viene el problema número uno que yo le doy a esta norma, ¿no? El llamado sistema institucional de archivos. No voy a hacer una explicación, creo que la mayoría ya sabe mi opinión sobre este tema, pero el sistema institucional de archivos es una suerte de cómo funcionan los archivos a nivel institucional, ¿no? En cada entidad pública. Es decir, toda entidad pública se entiende que tiene un sistema institucional de archivos. ¿Cuál es ese sistema institucional de archivos? Ustedes dirán, profesor, ¿qué cosa es un sistema institucional de archivos? En un momento, ¿no? Bueno, el sistema institucional de archivos, estimados participantes, vamos a explicarlo de la siguiente manera. Miren, cuando hablamos de un sistema, vamos a poner aquí, sistema institucional de archivos, estamos hablando de una relación. ¿Entre quién? Entre el archivo central y los archivos de gestión. Por ejemplo, ¿cuáles son los archivos de gestión? Por ejemplo, el archivo de la oficina de tesorería, el archivo de la oficina de recursos humanos, el archivo de la alcaldía, ¿cierto? El archivo de la oficina o de la unidad de defensa civil, ¿cierto? Etcétera. Entonces, y hay muchos archivos. Todas las unidades orgánicas o las áreas que generen documentos, que tengan una persona encargada, generan un archivo. Entonces, ¿cómo funciona la lógica de un sistema institucional de archivos? Porque eso no te lo dicen. Debería decirla para que se entienda.
de manera central o de manera centralista, ¿correcto? Entonces, la manera en que nosotros vemos al sistema institucional de archivos es de manera central. O el archivo central va a conducir a cada una de estas áreas. Y es lo posible para recorrer muchas áreas más, ¿no? Archivo de mantenimiento, archivo de rentas, etcétera, ¿no? Distintos archivos. Vamos a poner archivo de secretariado. Entonces, el sistema de archivos está orientado de esta manera. El archivo central va a recibir toda la información de los archivos de gestión. Esto es la manera en que debe funcionar el sistema institucional de archivos, ¿no? Y hay una relación de coordinación entre los archivos de las oficinas con el archivo central. Pero para tal fin, y eso lo he explicado en la norma, existe una unidad que se encarga de controlar todo este sistema. Esa unidad, que nosotros en la anterior gestión de 2019 consideramos que era innecesaria, esta nueva gestión la ha colocado como una unidad adicional. ¿Cómo se llama esta unidad? Se llama órgano de administración de archivos, que también colisiona con una norma del Poder Ejecutivo. Sin embargo, han insistido en que debe tener un órgano de administración de archivos. ¿Y dónde se insiste mucho en tener una administración de archivos? En las instituciones grandes. En las instituciones grandes se insiste mucho en tener órganos de administración de archivos. ¿Por qué? Porque teniendo un órgano de administración de archivos en las instituciones grandes, puedes garantizar, con lo que se menciona aquí, que se cumplan las pautas y normas correspondientes. Es decir, hay una oficina que se encarga de conducir al sistema institucional de archivos. Esa oficina conduce el órgano de administración de archivos. Es decir, el que se encarga de que todas estas oficinas que están acá, ¿cierto? Vamos a ponerlo así, de esta manera, se relacionen entre sí, ¿ya? Se relacionen entre sí. Y que esa relación sea una relación de coordinación, ¿correcto? Entonces, estas oficinas tienen que relacionarse entre sí. ¿Cómo? Con capacitación, con la presentación de sus trabajos y con la presentación de los distintos instrumentos que las normas te obligan a elaborar, ¿correcto? Entonces, el trabajo básicamente de los archiveros, de los funcionarios del órgano de administración de archivos, es que el sistema funcione. Si el sistema funciona, entonces está funcionando el órgano de administración de archivos. ¿Cuál es el problema de la administración pública? Que los sistemas que no están reconocidos por la ley, lógicamente, no funcionan. Y acuérdense bien lo que ya les mencioné, y lo voy a mencionar nuevamente aquí, lo que dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ya ustedes lo han visto en otros eventos en los que yo he participado, y no se ha tomado en cuenta esa opinión, porque la opinión más vinculante es que la institución debe tener su órgano de administración. Se mueren por tener su órgano de administración. Es fundamental para el desarrollo archivístico tener un órgano de administración. Y en mi opinión, ese ha sido parte del problema de modernizar la gestión. Porque cuando tú tienes una norma que te obliga a tener un órgano de administración de archivos y no hay presupuesto, no hay competencia, no hay injerencia, no hay una suerte de estructura legal, porque para eso tiene que tener una ley de archivos. Si no hay eso, el sistema pues queda huérfano. Y el sistema va a quedar huérfano en muchas instituciones públicas. No van a implementarlo porque no hay marco legal. Es decir, ¿cómo voy a crear un sistema si la ley, voy a poner acá la ley López, un ratito por favor, la ley López, aquí no sé qué pasó, te dice en su artículo 45 sobre sistemas y entes rectores, ¿ya? Primero, en el caso de los sistemas, el artículo 43, perdón, el artículo 43 para el caso de los sistemas te dice, artículo 43, definición de sistemas, dice, son los conjuntos de principios, ahí están, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la administración pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades del Estado. Son dos tipos de sistemas, funcionales y administrativos. Pero si leemos esta partecita de acá, que no ha sido modificada por ninguna parte, ¿no? ¿Alguien me puede ayudar a leer? No sé, ¿alguna persona? Yo, Alicia, profesor, ¿ok? donde está con rojo, ¿verdad? Sí. Ya, ok. Solo por ley se crea un sistema. Para su creación se debe contar con la opinión favorable de la presidencia del Consejo de Ministros. Exacto. Acá hay una cuestión importante. ¿Por qué? Algunos me han dicho, pero profesor, se entiende que son los sistemas nacionales, ¿no? Los sistemas que están en la cabeza de los sectores, no los sistemas institucionales. Pues no hay marco jurídico que diga qué cosa es un sistema institucional. No existe un marco jurídico que defina un sistema institucional. Por eso tú no vas a ver un sistema institucional de recursos humanos, un sistema institucional de control, un sistema institucional de desarrollo organizacional. No existen sistemas institucionales. Los sistemas son nacionales y esos sistemas nacionales tienen que tener su representación en la institución. Por eso, si tú creas un sistema institucional con ese nombre, no estás amparado bajo un marco legal. No hay un marco legal que ampare ese sistema institucional. Porque cuando tú vas a revisar las normas, dices, no, pero el AGN es el que emite las normas. Sí, las normas de funcionamiento, no de sistemas, no de estructura. Y si tú lees la definición, lo voy a poner acá, ¿cierto? De la directiva, dice, establecer la integración, composición, responsabilidades, procesos, procedimientos, instrumentos y funciones. Ya estás hablando de ¿qué? De un sistema. Porque esto es básicamente esto que está acá. Principios, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos. Es básicamente lo mismo. Entonces, le estás cambiando, o sea, estás definiendo un sistema, ¿no? Pero sin un marco jurídico nacional que le dé el respaldo correspondiente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Elaborar una ley general de archivos. Con una ley general de archivos todo esto se viene abajo, ¿correcto? Pero incluso en esa ley general de archivos, tú tendrías que ver la manera de modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, porque las leyes orgánicas son únicas, son las normas de repente que tienen que tener más respeto en la institucionalidad. Sí, Rosaura, te escucho. Sí, profesor, buenas noches. No sé si es mi internet o es la de usted. Por rato se congela y no se escucha nada. ¿Sí? ¿Ha pasado eso? ¿Les pasa a ustedes eso? Yo No, lo escucho profesor. claro. Yo lo escucho Yo, claro. yo escucho sí. claro sin ningún problema. Se escucha claro, profesor. Ok, de repente... Sí, profesor, a mí también me ocurre. Debe ser tu señal, pero no te preocupes. Congela Ok, yo más bien no los escucho. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Lo repito, profesor. Por rato se hay momentos congela. que no se va. ¿Se me escucha? Sí se le escucha, profesor. Lo que pasa es en las regiones, lamentablemente con este Sí, tema se de... escucha. Sí, se escucha bien, profesor. En algunas regiones no se escucha por la falta de conectividad. No se preocupen. Esta sesión se está guardando. Va a servir para que ustedes puedan volver a escuchar. Bien. Maestro, disculpe, sino que hay manifestaciones dentro de Lima, por eso recién me puedo conectar. No se preocupen, no se preocupen, yo los entiendo. Es más, muchos todavía siguen viajando, ¿no? Por eso es que solamente tenemos a 43 cuando son 60, ¿no? No se preocupen, es normal. Es normal. Bien, entonces, esos son los sistemas. Ahora, la base legal del Sistema Nacional de Archivos para las instituciones públicas me parece que sí es coherente, está bien elaborada, ¿no? La base legal ha sido tomada en cuenta, muchas normas, pero hay normas que ya no deberían tocarse.
ejemplo de normas que no deberían tocarse. Si ustedes pueden ver, voy a ampliar esto, ¿ya? Voy a ampliar y voy a anotar ahí. Ejemplo de normas que ya no deberían tocarse. Una de las normas que me parece que no debería tocarse es el Decreto Supremo 022. Esta norma, en mi opinión, no debería tocarse. Esta norma sí, pero esta norma no. Sí, Rosaura, te escucho. Bueno, Rosaura parece que no. Sí, Rosaura, te escucho. Creo que es una conexión de Rosaura. Bien, vamos a ver ahora qué cosa es la oficina y cómo funciona la oficina, para poder distinguir cuáles son esos elementos que tienen que tener toda oficina. Miren, de acuerdo a esta nueva directiva, hay distintos instrumentos que necesitamos tener para organizar nuestros documentos. ¿Ya? A ver, lo voy a mostrar más bonito. ¿Ya? Disculpen ustedes el desorden, pero es que estoy un poco... Tengo un poco de calor. No, disculpen el desorden. A ver, vamos a mostrar. La norma, en la actualidad, el proyecto de norma te habla o te expresa o te presenta un modelo. ¿Un modelo de qué? Un modelo de gráfico de cómo debe funcionar la gestión documental en la institución. Ese modelo de gráfico, ¿no? Te lo voy a copiar aquí, ¿ya? Que es un mapa de procesos, te indica cómo se debe manejar el tema de la administración de archivos en la institución. Mira, hay dos componentes, salió muy bien aquí. Acá debe decir documentos de archivo, acá le voy a poner una manchita para que salga bien. ¿Ya? Documentos de archivo. Y en los documentos de archivo se incluyen los que son los datos de información. Esa es la novedad que tiene esta norma, lo cual no me parece incorrecto, me parece que está bien, ¿no? Porque en el fondo el patrimonio que nosotros consideramos como bienes culturales, luego tiene como salida la declaratoria del bien cultural, que se conoce como patrimonio cultural. ¿Qué tiene que ver eso, profesor, con los archivos? Mucho, mucho tiene que ver. Eso, en ese sentido sí coincido con la presentación. Se menciona, por ejemplo, la infraestructura y equipamiento. El rol directivo del archivo, del órgano de administración de archivos, es decir, que no es el archivo central, sino es el que dirige al archivo central. Es la política de gestión documental, es decir, cómo es que se tienen que elaborar documentos, muy grande para que lo puedan ver. Es el modelo de gestión documental, que nosotros ya hemos visto, que es el esquema donde vamos, bueno, no lo hemos visto aún, vamos a verlo. Es el esquema donde funcionan los archivos públicos a nivel general. Es la planificación archivística, es la elaboración del llamado Plan Anual de Trabajo Archivístico, y son las normas, programas y proyectos que son subyacentes o que nacen de la gestión archivística. Este mapa, que primero nos muestra ese rol directivo, tiene como respaldo los procesos archivísticos. Y acá la directiva de administración señala cuáles son los procesos archivísticos. Básicamente, para la norma, los procesos archivísticos son cinco procesos. El primer proceso se llama organización documental, ¿no? Me parece que el nombre pudo cambiar y ser mejor, pero lo han colocado así. El segundo proceso se llama descripción documental. Y el tercero, servicio archivístico. Son procesos que no se comparten unos con otros, según lo que establece esta directiva. Y existen procesos transversales a la organización, la descripción y el servicio que se conciben como valoración documental y conservación de documentos. Estos 5 procesos archivísticos son los que construyen la actividad que realiza el archivo o todos los archivos en una institución, que son dirigidos por el órgano de administración. El producto de esta actividad va a generar instrumentos archivísticos.
¿no? Y estos instrumentos archivísticos son los instrumentos de producción, clasificación, control de acceso, almacenamiento, uso y disposición final, además de conservación. Acá hay un problema. El término almacenamiento. El término almacenamiento en realidad es de información, no es de documentos. Pero los documentos no se almacenan, los documentos se custodian, se receptan, ¿no? Y se sirven, pero no se almacenan. Y eso es un problema en la concepción del sector privado de lo que son los archivos. Los archivos no se almacenan. Pero en fin, está en el modelo de gestión documental y es una mala traducción, lo han sacado de la... Pero en fin, los procesos de gestión documental están en la producción, y en la producción significa en la elaboración y el tratamiento de los documentos. En el ámbito de los documentos digitales, las normas ISO, la 15489, establece que nace el proceso con la captura de información. Voy a explicarles mejor. ¿Ya? Vamos a explicar específicamente este punto que está acá. Este puntito que está acá. Y voy a utilizar para eso mi pizarrita. Miren. Nosotros somos una oficina. Nosotros somos esta oficina, ¿cierto? Vamos a decir que somos la oficina de recursos humanos, ¿cierto? Y hay una función que estamos realizando. Vamos a poner por acá la función. ¿Cuál es la función? Actualizar los currículum vitae, ¿cierto? Se llama actualización de los currículum vitae. Es una actividad que está realizando la oficina de recursos humanos. Entonces, la oficina de recursos humanos solicita que se actualicen a los trabajadores. Los trabajadores, para tal fin, tienen que remitir sus documentos actualizados, ¿correcto? Ahora, la remisión o el envío tiene dos formas, una analógica y una digital. Cuando hablamos de analógico estamos hablando del papel, ¿cierto? Entonces, tú presentas tu documento en papel para cumplir con esa actividad, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Ese documento de papel, que vamos a ponerlo aquí, papel, para que se entienda, ¿cierto? Tiene que ingresar a la institución, pero la institución te dice, un momentito, pero ese documento yo no lo quiero en papel, lo quiero en digital, porque el gobierno, el modelo de gestión documental propone que todos los documentos ingresen de manera digital. Para poder incluir esta información que está en papel a digital, tiene que pasar por un proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama digitalización, ¿correcto? Es decir, se tiene que digitalizar. Y la digitalización inicia con lo que se conoce como captura de la información. Se tiene que capturar la información. Entonces, cuando te dicen cómo se digitaliza, ¿cómo empezamos? Con la captura de la información. Luego de capturar la información, se crea, ¿qué cosa? Un archivo electrónico. Un archivo electrónico. Entonces, una vez que tú capturaste, generaste tu archivo electrónico. ¿Correcto? Entonces, en el proceso de digitalización tenemos la captura y la creación. A este proceso de digitalización, la norma de administración de archivos la conoce como producción. Es decir, la producción de documentos no es otra cosa que el proceso de captura y creación, para el caso de los documentos digitales. Pero si los archivos no generan digitalización de documentos y no los reciben en papel, entonces ahí lo que nosotros conocemos como proceso de emisión y recepción de documentos. ¿Ya? Que forma parte del proceso de producción. Las oficinas mismas generan sus documentos simplemente. Entonces, este método de trabajo es el que resume justamente esta información que ya hemos visto aquí
con el tema de la producción. La producción es la creación, la captura, la recepción y la modificación de los documentos. Cómo los documentos van a tramitarse desde que se genera el ciclo vital, o sea, desde que empezamos a trabajar nuestros documentos hasta que los archivamos, ¿no? Entonces, toda secretaria debe saber producir documentos. El curso de redacción, por ejemplo, es un elemento que vas a utilizar tú para poder producir adecuadamente. Si no produces adecuadamente los documentos, no podemos pasar a lo demás. ¿Correcto? Entonces, la producción es eso, ¿ya? Y vamos a enseñar la definición de producción. A ver, creo que acá no lo he puesto al final. Un segundo, por favor. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Profesor, disculpe. Buenas noches. Sí, te escucho. Hay un audio prendido. ¿Hay un audio prendido? Yo no escucho nada. De repente estoy muy sordo. Sí. Ah, sí, el de Juan. Muy Sí, bien. creo que sí. Ya está apagado, Juan. Bien, entonces, lo que vamos a hacer básicamente los archivos, miren, en la norma, recién lo estoy viendo, por cierto, no habla nada de producción documental, no define qué cosa es producción documental. Y sin embargo, se explica que la producción documental, varias veces se genera la palabra producción, pero no hay una definición de lo que es producción documental. Esa es una observación, ¿no? De esa etapa de producción hasta la conservación temporal, desde su producción hasta su eliminación. Para la producción, gestión y conservación de documentos. Los procesos mínimos de la gestión documental son producción, clasificación, control de acceso, almacenamiento, ¿no? Ah, acá hay una definición. Acá hay una definición, pero debería estar en el glosario, no debería estar como definido. Las definiciones nunca se ponen en el procedimiento. Las definiciones van en el glosario para que las personas sepan qué cosa es producción. Bueno, hay un error lo comete cualquiera, ¿no? Vamos a darle la tregua de que, bueno, pues, han querido hacerlo de una manera más idónea y a veces a cualquiera se le va. Entonces, ahí la definición de producción. ¿Qué cosa es la producción de documentos? La producción es el conjunto de operaciones que involucra la creación del contenido, o los contenidos se crean, pero los documentos se producen, y metadatos de los documentos de archivo, y la captura de dichos metadatos para generar la relación con el sistema institucional de archivos, productores, procedimientos, regulaciones y otros documentos. El procedimiento de digitalización de documentos podrá ser ubicado en esta etapa, para el caso del documento digital. Para la operación del proceso de producción, la entidad pública aprueba un catálogo de tipología documental, que resume de forma concreta los tipos documentales que son producidos de acuerdo con las funciones y procesos. ¿Ya? Entonces, el primer ejercicio que vamos a realizar es elaborar nuestro llamado catálogo de tipología documental. ¿Correcto? ¿Y cómo vamos a elaborar el catálogo de tipología documental? De esta manera. ¿Ya? Miren que ya la GENI está planteándote que tienes que tener un catálogo de tipología documental. Primero vas a definir el proceso. Luego vas a definir la función. Luego vas a definir al productor, ¿cierto? Luego vas a definir la norma. Y al final vas a definir el tipo documental. ¿Ya? Profesor, Sí. disculpe, no se visualiza su pantalla. Uy, disculpen ustedes más bien. Ya, ahora sí. Miren, lo que yo les digo, el catálogo de tipología documental es generar un instrumento con los cuales podamos identificar nuestros tipos documentales. Ahora, yo les voy a poner acá qué cosa es un tipo documental. ¿Qué cosa es un tipo documental? Un tipo documental es la forma, vamos a ponerla de manera simple, ¿ya? Porque la definición es un poco más dificultosa. Es la forma como se expresan los documentos, ¿no? Corresponde a plasmar
los documentos, plasmar las competencias, las funciones, los procedimientos, el marco normativo interno para tener un producto documental. Ese producto documental se llama documento de archivo. En el Perú se le conoce como documento archivístico. Entonces, la manera en que nosotros encontramos esas expresiones que nos permitan definir justamente ese tratamiento archivístico, perdón, que nos permitan definir el formato, ¿no es cierto?, se conoce como tipo documento. ¿Ya? Entonces, los tipos documentales, que son parte del trabajo archivístico en su identificación, no son otra cosa que la expresión tipificada de las unidades documentales. Entonces, cada tipo documental tiene una característica estructural. O sea, tiene partes similares, ¿correcto? Por ejemplo, las partes de la carta no son las partes del informe, las partes del acta no son las partes del oficio. Cada tipo documental tiene partes específicas, ¿correcto? Pero todos los tipos documentales tienen formas homogéneas, es decir, son similares. Su forma, la forma de hacer un informe es similar del informe 1 al informe 1000, ¿no? Tiene las mismas partes, porque son un mismo tipo documental. Las normas regulan justamente el procedimiento para la elaboración de un tipo documental. ¿Ya? Entonces, el ejercicio que vamos a trabajar, es otra tarea, ¿no?, es identificar un proceso, una función, al productor, la norma y el tipo documental. Yo voy a definir un proceso, por ejemplo, el proceso de representación de los ciudadanos en el consejo directivo, ¿cierto? Ese es un proceso. La representación ciudadana, vamos a poner ciudadana, en el consejo directivo. ¿Cuál es la función? La función es aprobar, por ejemplo, una norma administrativa. Esa es la función. ¿Cuál es el productor? El consejero mayor, o puede ser el secretario del consejo. Ahí ya tenemos al productor, la función y el procedimiento. La norma puede ser, por ejemplo, la ley orgánica de municipalidades. Entonces, pregunto, ¿qué tipo documental se desprende de ese proceso, de esa función, lo elabora ese productor y se toma en cuenta la ley orgánica de municipalidad? Ajá. ¿Qué tipo? A ver, su experiencia. ¿Será una resolución? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no? Un acuerdo de consejo, no, perdón, un decreto creo que es, profesor. Un decreto es la norma que oficializa, no es esa. Ya, sí. Sí, perdón, sí. A ver, representación, el proceso de representación. O sea, nosotros vamos a llevar nuestra voz a un consejo. La función, queremos aprobar una norma administrativa. O sea, en el proceso de representación aprobamos la norma administrativa. Al productor, secretario del consejo, tiene que redactar el documento. ¿Qué documento se redacta? Una resolución, profesor. Jamás, la resolución es, como ya les dije, la parte que oficializa, que tiene otra función, otro proceso. Un acuerdo. Un acuerdo, pero ¿dónde se plantea el acuerdo en un inicio? Es una reunión. Ya, ¿y las reuniones qué documentos generan? Un acta. Acá.
¿De qué? Acta de sesión de consejo. De sesión de directorio, de consejo, lo que tú quieras. ¿Correcto? Es acta de sesión. Entonces, acá tenemos, pues, la tipología documental acta. ¿Correcto? Otra función, ¿ya? Están fallando, ¿ah? A ver, un proceso, por ejemplo, proceso de autorización municipal de funcionamiento de locales. Función. ¿Cuál es la función? Emisión de documento de autorización. Al productor. ¿Cuál es el productor? Va a ser el gerente de autorizaciones, o creo que se conoce como gerente de servicios municipales, no recuerdo su nombre. Bueno, servicios municipales. La norma, igual, la misma norma, ¿no? O puede ser una norma interna, ¿no? Ya no vamos a poner ordenanza número 158/2023. Vamos a decir de la Municipalidad Distrital de Ate, ¿ya? ¿Cuál es el tipo documental? ¿Ah? ¿No? Podría ser. Autorizas. Ahora que dice, se autoriza. Va. ¿Con qué documento? Resuelve. Resolución, profesor. Exacto. ¿Resolución de qué? Resolución de De gerencia. autorización. ¿Correcto? Entonces, así, o puede ser de gerencia. Resolución de gerencia. Pero para darle más prioridad será autorización. Entonces, así se van a ir generando el catálogo de tipología documental. O sea, los tipos documentales van a responder a las funciones, van a responder a las oficinas, van a responder a los procesos y van a responder a las normas. Tú no tienes por qué matarte haciendo esto. ¿Por qué? Porque si elaboras tu programa de control de documentos, ahí te establecen las tipologías documentales. Y el catálogo de tipologías documentales se relaciona con las series documentales, porque las series documentales son los conjuntos de documentos, y cada documento tiene su tipo documental. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, les estoy entonces enseñando el término catálogo de tipología documental, es decir, cuáles son los tipos documentales válidos para la generación de la representación. Entonces, para la generación de los documentos, tienes que reconocer, básicamente, si los documentos tienen una función. Entonces, ya los archiveros no son pobrecitos, ¿eh? Los archiveros ya tienen que tener conocimiento de las funciones y los tipos documentales que son el producto de esa función. Entonces, ahí esto vamos a practicarlo continuamente durante el curso, porque esto nos va a permitir organizar nuestros archivos y organizarlo de tal manera que podamos nosotros trabajar mejor nuestra información. Bien. Como mencionaba la directiva es de carácter obligatorio, ¿no? Y todas las instituciones públicas van a participar en su elaboración. La responsabilidad. A ver, yo he podido identificar que existen 4 responsables del trabajo que se va a realizar. Y los 4 no son idénticamente responsables. Hay personas que tienen más responsabilidad que otras para la aplicación de la norma de administración de archivos que está a punto de aprobar el Archivo General de la Nación. Básicamente, la responsabilidad no es solidaria. ¿Qué significa? Que cada quien tiene su propia responsabilidad y no se van a hacer responsables por lo que el otro haga o deje de hacer. Eso sí es un avance, pero es peligroso también. Porque muchos van a decir, bueno, esa no es mi función, le corresponde al otro, yo no me preocupo. Primero, el jefe, el alcalde, el gobernador, el director general, Tranquila, voy acá. es responsable ¿de qué? Es responsable de dar cumplimiento a las normas.
También asignar recursos y responsabilidades. Es decir, ya no tiene que haber ningún archivo que no tenga encargado, que no tenga representante. Ya no tiene que haber eso. Tiene que haber recursos y tiene que haber responsabilidad, ¿no? ¿Para qué? Para la implementación. Es decir, que los archivos funcionen. No basta que solamente el archivo se cree o se genere o tenga una norma de creación. Hay que implementar el archivo. Y tiene que funcionar a la par del llamado sistema institucional de archivos. Es decir, el sistema tiene que dar el respaldo para el funcionamiento de los procesos archivísticos. De corresponder, desconcentra estas actividades. ¿Qué significa? Que ahora en el sistema institucional de archivos vamos a tener dos tipos de archivos. Ya lo teníamos, pero ahora vamos a explicarlo mejor. Miren, esto significa esto. ¿Te acuerdas que te dije cómo funciona el sistema institucional de archivos? ¿Cierto? Acá lo puse. Ya. En esta práctica del archivo central, tú puedes tener lo mismo, pero a nivel desconcentrado. ¿Cómo es eso, profesor? Simplemente este esquema que tú ves aquí se va a repetir en una mini versión. O sea, va a haber una mini versión de este esquema que tú ves. Vamos a ponerlo así. Vamos a ver. Vas a tener una mini versión. Esa mini versión es del sistema institucional de archivos desconcentrado. Entonces, acá ya no vas a tener un archivo central. ¿Qué es lo que vas a tener? Vas a tener un archivo desconcentrado. Vamos a ponerle A de ella. A es archivo desconcentrado. Entonces, tú vas a tener tu archivo central a nivel institucional, pero vas a tener tu archivo desconcentrado a nivel nacional. Entonces, por ejemplo, estoy trabajando en RENIEC. En el archivo central de RENIEC tiene sus archivos en el núcleo central, pero tiene sus archivos desconcentrados a nivel nacional. ¿Correcto? Entonces, el archivo desconcentrado funciona de esta manera. El sistema de archivos desconcentrados o el archivo desconcentrado per se une al sistema institucional de archivos. ¿Correcto? Y de esta manera, los archivos desconcentrados son una representación del archivo central, pero en un ámbito fuera del contexto, ¿no? O sea, fuera del territorio. De esta manera, los archivos desconcentrados tienen también su definición. ¿Correcto? Hay una definición para los archivos desconcentrados. ¿Ya? ¿Ya? A ese archivo desconcentrado, la norma no le llama archivo desconcentrado. Lo llama órgano de administración de archivos desconcentrado. ¿Correcto? Y este órgano de administración de archivos desconcentrado es un órgano o unidad orgánica responsable de la gestión archivística, siendo dependiente de la respectiva máxima autoridad administrativa desconcentrada. Entonces, ese archivo desconcentrado, o esos órganos desconcentrados, debe tener a cargo al archivo desconcentrado. O sea, al igual que nosotros hemos tenido al archivo central, con su órgano de administración de archivos, central, también debe haber el órgano de administración de archivos, pero desconcentrado. ¿Correcto? Éramos con tanta burocracia. Yo no he hecho la norma, pero así la han propuesto. Que haya un órgano de administración de archivos central y hay un órgano de administración de archivos desconcentrado. ¿Ya? Son la manera en que se ha graficado el sistema institucional de archivos. Entonces, ustedes pueden cuestionar eso. Entonces, en caso de que la entidad pública desea implementar o cuente con un archivo histórico, también se puede incluir con la formación de su respectivo CIA, ¿no? Pero para eso, la entidad debe darle recursos para el cumplimiento de sus actividades. ¿Qué significa? Que hoy en día ya no se va a cumplir lo que dice la norma del Sistema Nacional de Archivos, porque los archivos históricos son archivos que forman parte del sistema institucional de los archivos a nivel nacional. Es decir, las entidades públicas hoy van a tener archivos históricos que formen parte de este sistema institucional.
Entonces, para resumir, el sistema institucional de archivo está compuesto por el archivo central, de haberlo, el archivo desconcentrado, el órgano de administración de archivos, el órgano de administración de archivos desconcentrados, los archivos históricos de esa institución. ¿Correcto? Entonces, todo aquello que es de color verde, vamos a poner de color verde, o está aquí en verde, todo eso es obligatorio. Y todo aquello que está fuera del verde es de acuerdo a cada una de las modalidades o formas en que funcione la institución. ¿Ya? Lo demás es obligatorio. Hasta aquí en este cuadrado es obligatorio. ¿Ya? ¿Desde cuándo va a regir? Cuando se apruebe la norma. Cuando se apruebe la norma. La van a aprobar y luego van a, supongo que dejar un tiempo para que se vaya a su implementación. Según dice la norma, de acuerdo al proyecto que se ha presentado, 1 año tienen para aprobar este sistema de archivo. Después de 1 año se ve su implementación general. Para mí es un poco avesado hacer esta norma. Hay muchas cosas que sí deben estar, pero es avesado darle a la institución la responsabilidad de generar más burocracia. Yo creo que eso es complejo, porque acá tenemos archivo central, órgano de administración de archivos, órgano de administración de archivos desconcentrados y archivos históricos, si es que hay esa condición. Pero la norma ha presentado una propuesta. ¿Cuál? De tener modalidades. ¿Modalidades de qué? Modalidades de sistema de archivo. Ya, dice, bueno, puedes tener un sistema institucional de archivos, ya, pero puedes tener varias modalidades de sistema institucional. ¿Y cuáles son esas modalidades? La modalidad es un modelo A, ¿cierto? Un modelo B y un modelo C de archivo para la clase de un sistema institucional de archivo. ¿Cuál es la propuesta según el modelo A que está estableciendo justamente la directiva? Según la propuesta del modelo A, ¿no? Funcionan 2 archivos, el archivo de gestión y el archivo central. Esto es para el modelo A. Funcionar el archivo de gestión y el archivo central es el modelo A. Para el modelo B se incluyen los desaparecidos y que ya deberían estar durmiendo el sueño de los justos, el de la muerte, los archivos periféricos. Pero que por presiones, yo entiendo que muchos archiveros que eran jefes de archivos periféricos quieren volver a hacerlo, han presionado para que la norma los vuelva a incluir como autoridades o como titulares. Claro, si tú no tienes un archivo periférico, no es necesario tener archivero. Entonces, estos señores han estado preocupados por eso y lógicamente han creado o el modelo B, que es el modelo de archivos periféricos. Y el modelo C, que de repente la directiva anterior no lo consideró, es el de los archivos desconcentrados. Es decir, en el ámbito de las regiones o a nivel nacional existen los archivos desconcentrados. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los archivos desconcentrados y los archivos centrales? En que los archivos desconcentrados son dependencias de una institución que tiene dependencias a nivel nacional. Y los archivos centrales son dependencias que dependen de un núcleo administrativo en un solo lugar. ¿Qué significa? De una ciudad. Ahí tenemos un archivo. Ese archivo se llama archivo central. Pero si yo, por ejemplo, tengo un archivo en Moyobamba, y luego tengo un archivo en Tarapoto, el archivo de Tarapoto, que depende de la institución que esté en Moyobamba, se convierte en un archivo desconcentrado. ¿Ya? Esa es la manera de poder identificar a los archivos centrales y a los archivos desconcentrados. Bien. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Profesor, Sí, te escucho. el archivo central recibe la documentación de las... se me fue. Del archivo de gestión, ¿verdad? O sea, de cada área, por ejemplo, gerencia, direcciones, entregan al archivo central.
Y ya, pero los archivos periféricos no termino de entender, profesor, Ok, disculpe usted. según la norma, los archivos periféricos funcionan cuando los documentos tienen ciertas características. Voy a mostrarlo acá, según lo que dice la norma o la propuesta, porque es un proyecto, ni siquiera ha salido. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Cuando hay archivos periféricos, todos los documentos que se van a generar, incluso hay un gráfico en la propuesta, van a pasar por los archivos centrales a este archivo periférico y luego recién de un tiempo al archivo central. ¿Cuándo se forman los llamados archivos periféricos? Los archivos periféricos se forman de acuerdo a la norma propuesta, ¿no es cierto?, ante la existencia de funciones complejas o normas expresas de la unidad de organización o unidad funcional. ¿Qué significa esto? Que los archivos periféricos van a funcionar cuando las normas crean ese tipo de archivo. O cuando el problema es que los archivos tienen un funcionamiento complejo, ¿no? O cuando la especialización del contenido de los documentos requiere la formación de un archivo periférico. Acá hay un error conceptual. Por ejemplo, los archivos de historias clínicas se tendrían que entender como un archivo periférico. Porque son archivos que no se generan en los consultorios, pero se administran allí para luego ser transferidos al archivo central cuando ya los documentos dejan de tener un valor de actividad. O sea, ya no son activos, sino son pasivos, pasan del archivo central. Sin embargo, acá hay un tema muy importante. El archivo de gestión no es propiamente un archivo de oficina solamente. Es también lo que hemos trabajado en el área o en la oficina y que necesita organizarse, necesita trabajarse y al final de su vida útil transferirse al archivo central. Y eso no lo realiza exclusivamente un archivo periférico, también lo hace un archivo de gestión. Entonces tú vas a tener un problema aquí, y eso se va a ver en la práctica, que tú vas a tener tu archivo de gestión generando documentos y vas a tener tu archivo de periférico generando documentos. Quiere decir que la oficina va a tener dos archivos, uno de gestión y otro periférico. Y si entendemos, como lo están entendiendo ellos, que los documentos recién cuando se archivan forman parte del archivo de gestión, vamos a tener tres archivos. El archivo del trámite, el archivo de gestión y el archivo periférico. Esa visión es demasiado ampulosa para el tratamiento de los documentos. Se están copiando del modelo mexicano, lo cual también les ha llevado al fracaso. Tú no tienes por qué diferenciar documentos de trámite, documentos de gestión y documentos de archivos periféricos. Esa es una actividad que no debe realizar, porque lo que nosotros comenzamos a ordenar son nuestras series documentales. Y las series documentales, independientemente si los documentos están tratados o no, tienen la misma manera de tramitarse. Es decir, yo genero una solicitud, la presento por mesa de parte lo pasa a la oficina lo deriva, y luego de esa derivación el documento recala en el archivo. No hay otra instancia diferente. Pero si yo tengo un archivo de trámite, luego tengo un archivo de gestión, luego tengo un archivo periférico, y al final termino en el archivo central, estoy dando muchas instancias cuando tengo solamente un responsable. Entonces, se recomienda siempre que haya archivo de gestión y archivo central. Los periféricos, déjalos para aquellos que no quieran trabajar, salvo que haya personas pues muy empeñosas en tener archivos periféricos para tener esa altura de sentirse archiveros, sentirse jefes, porque hay muchas instituciones que buscan jefes, ¿no? Entonces, yo soy jefe del archivo tal, y ese archivo es un archivo periférico, ¿correcto? Entonces, tú puedes tener varios jefes, jefe de archivo periférico, jefe de archivo central, lo cual no debe pasar, pero se está generando eso. En realidad, los archivos periféricos funcionan cuando la documentación es bastante abundante sobre un determinado tema y los documentos no dejan de estar. Un ejemplo, la oficina de la ONP tiene un archivo periférico de bonos de reconocimiento, donde el trabajo es continuo, se forman expedientes y va aumentando ese expediente.
se forma su archivo periférico. El término no debería ser periférico, porque periférico se entiende que está fuera de del núcleo central. Y a veces hay archivos periféricos que están incluso en la misma institución. Entonces, el nombre debió ser diferente. Ya no llamarlos periféricos, sino ponerle el nombre que corresponda. Archivo central, perdón, archivo de gestión, archivo de tesorería, archivos administrativos, archivo de administración posterior, etcétera, etcétera. Pero en embargo, ya han continuado con el nombre de archivos periféricos. Será porque la mayoría de la vieja guardia, entiéndase, los que elaboraron la norma del 86, así llamaban a estos archivos, archivos periféricos. Qué pena que se haya repetido el error. Bien, entonces, los archivos periféricos, de acuerdo a la propuesta que nos deja el AGN, se forman ante la existencia de funciones complejas o normas que a rajatabla digan vamos a crear un archivo periférico. Licenciado, ¿puedo hacerle una consulta? Claro, todas. Doctor, licenciado, yo trabajo en el archivo central de la Dirección Regional de Agricultura Junín, pero en cada agencia, en cada provincia del departamento existe una agencia agraria que maneja toda la parte administrativa y técnica directamente ellos, pero en coordinación con algunas cosas con la dirección regional. En cada provincia yo le estoy ya denominando archivo desconcentrado. ¿Está bien, licenciado? Sí, claro, porque nacen en un núcleo desconcentrado, en un órgano desconcentrado. Está bien. Ya. Aparte, licenciado, acá en el archivo central, donde se ubica la dirección, está el archivo central, los archivos de gestión, pero además de eso, hay dos oficinas que manejan sus documentos emitidos por ellos mismos, que lo mantienen desde muchos años porque son específicos, como la Dirección de Titulación de Tierras y la Unidad de Personal. Entonces, a esos archivos los debo de llamar de gestión también, o ver la Con la nueva norma lo llamarías archivos periféricos. Ya. Con la nueva norma. Ok, muchas gracias. Yo no estoy de acuerdo, pero la norma es la norma, no puedes irte contra la norma, ¿no? Se han creado archivos periféricos. ¿Cuál es el problema de crear archivos periféricos? Que tú puedes sacar una resolución. Miren, los malos alcaldes pueden sacar una resolución, crean su archivo periférico, ya, todo lo que no sea mi gestión, ponlo en ese archivo periférico. Y cuando hacen la transferencia, simplemente ese archivo periférico queda en el abandono. Cuando hace la transferencia de gestión, yo voy a describir todos mis documentos en mi archivo de gestión. Nada más. Porque es lo que supuestamente me audita. Y yo no me hago responsable de lo demás. ¿Correcto? Entonces, ese es el peligro que se corre cuando tenemos archivos periféricos. Cortar los documentos por temas de tiempo, ¿cierto? Y generar justamente esa falta de responsabilidad. Porque no voy a ser responsable. Tengo mi archivo periférico y el responsable no hay presupuesto para contratar a alguien. Entonces, voy a darle la oportunidad a ellos para que cometan muchas infidencias y delitos. Entonces, eso no debe pasar. No podemos darle la oportunidad. Sino que, como te digo, esto de archivos periféricos, y hay que decirlo con nombre y apellido, es para darle trabajo a aquellos trabajadores que quieren tener pues, un cargo, ¿no? Que es el encargado del archivo periférico tal, el archivo periférico. Entonces, para darles trabajo a esas personas, es que se está respaldando. ¿Dónde vemos eso? En el Ministerio de Salud, por ejemplo. En el Ministerio de Salud vemos eso. Casi todas las oficinas quieren tener sus archivos periféricos, que no son otra cosa que mini archivos centrales. Y eso es peligroso. En el Congreso de la República también hay mini archivos centrales que son periféricos. Entonces no podemos estar creando mini archivos centrales, porque si no la información nunca va a llegar al archivo central. Pero se ha repetido la misma mala experiencia que han propuesto pues, estos archivos periféricos. Con la definición me dicen realmente que son documentos que no tienen una definición concreta. No tienen. Es el primer error que yo encontré en esta directiva. Son 4 errores. El Comité de Valor de Documentos, el órgano de administración de archivos, el sistema institucional de archivos y los archivos periféricos. 4 errores muy graves
que se traen por sí solo, se traen abajo la norma. Y la definición de lo que es producción. Porque la producción no solamente es la creación, la producción es la emisión, recepción y tramitación. Y han puesto producción a la creación. Y los documentos no se crean, los documentos se producen en el ejercicio de una función. Y eso lo saben las personas que trabajan a cargo, pero quieren hacer la traducción del tema del gobierno digital, porque para el gobierno digital, que son ingenieros, los documentos electrónicos se crean, no se generan. ¿Correcto? Entonces, por eso lo han hecho así. En fin, vamos a dejarlo ahí porque no quiero destruir más la norma que ya tiene muchas cosas. En el modelo C, sí hay no hay archivo central, se llama archivo desconcentrado. El modelo A, archivo de gestión, archivo central. El modelo B, archivo de gestión, archivos periféricos y archivo central. El modelo C, archivo de gestión, debería decirse archivo de gestión desconcentrado, archivos periféricos desconcentrados y archivo desconcentrado. ¿Correcto? Es la manera en que se estructura este sistema institucional de archivos central y desconcentrado. A ver, seguimos analizando la norma, ¿no? Ya hemos visto que es producción, ya sabemos que el tipo documental es cómo se expresan los documentos, ya lo hemos analizado, el alcance de la norma, la responsabilidad, ya bien lo hemos visto. ¿Qué cosa es la administración? Ahí está la definición, lo cual es distinto, ¿no? Primero, estoy acá en la diapositiva para que ustedes lo vean, ¿no? Es un conjunto. ¿De qué? Funciones y actividades. ¿Para qué? Y acá viene el tema. Para gerenciar. ¿Para gerenciar qué cosa? Para gerenciar a los archivos. Eso le faltó poner, no le han puesto A, le han puesto solamente los. Para gerenciar a los archivos, ¿no? ¿Qué más? A los archivos, vamos a ponerlo así, y otras instituciones archivistas. ¿Por quién? Por los órganos que tienen competencia. Asimismo, esto conlleva a la elaboración y desarrollo de la estructura de un sistema institucional de archivos y las normas que regulan su cumplimiento, ¿no? Esa es la definición que ellos han dado, ¿no? Funciones y actividades para gerenciar archivos. Esa es la definición simple que plantean ellos, los que han elaborado la norma, de lo que corresponde a administración de archivos, ¿no es cierto? Pero hasta que esa definición se apruebe, está todavía vigente, porque todavía está vigente, no se ha derogado, hasta que se apruebe esa directiva, la definición establecida por una norma que es la norma 179 de 2019. ¿Qué dice la norma en su definición de lo que es administración de archivos? Pues la administración tiene que tener una definición. Dice lo siguiente. La administración de archivos, miren, comparen la norma, esta norma, ¿cierto? Vamos a ponerlo chiquito para que podamos comparar. Porque hoy día tienen que eliminar a uno de sus integrantes. Así está la cosa. cosa. Por favor, su micrófono. Listo. Ya. La marcha, creo, licenciado. Bueno, debe ser. A ver, esta es la norma 1. La norma proyecto. Y esta es la norma vigente, lo que estoy mostrando aquí. Dice, es el conjunto de funciones y actividades, ¿ya? Licenciado, una pregunta. Normalmente si el archivo de generación indica que solamente hay el archivo de gestión y el archivo central, no indica, la norma también indica que no hay archivo periférico, pero actualmente todavía se sigue manteniendo. Claro, la norma no limita tener archivos periféricos, pero esta norma nueva sí te dice, puede como que no puede haber. ¿Entiendes? Entonces, tú cuando estás trabajando en una institución pública, tienes que adoptar uno de los 3 modelos. Modelo A, modelo B o modelo C. Ya la norma no es tan permisible, es decir, bueno, si puedes, tienes tu archivo periférico, si no, no. Si puedes, tienes tu archivo desconcentrado, si no, no. Si puedes, no. Ahora la norma te dice, o escoges uno de los 3 modelos, pero no te quedas con uno solo.
¿correcto? Es decir, prácticamente te obliga a definir el sistema de esa manera, ¿no? Si hay archivo A, archivo B, modelo A, modelo B o modelo C. ¿Cuál de los tres escoges? Lo cual no está mal, porque le da responsabilidad a la institución de reconocer cuál de los tres modelos quiere implementar. Pero el problema está que cuando tú das a escoger entre tres modelos, tienes que poner cuál de los tres modelos califica para ser introducido tu archivo. Es decir, tú no puedes decirle, bueno, tú decides cuál de los tres modelos. No. Tú tienes que decir, el modelo A es para este tipo de institución, el modelo B para este tipo de institución, el modelo C para este tipo de institución. No darle la opción a elegir, porque si no, tu sistema ya no sería sistema. Tu sistema sería lineamiento. No sería un sistema, sería un lineamiento, una recomendación, ¿no? Para que sea sistema tienes que darle el camino. Todas las instituciones que tienen estas características tienen el modelo A. Todas estas instituciones que tienen estas características tienen el modelo B. Todas las instituciones que tienen características tendrán el modelo C. ¿Ya? Licenciado, última pregunta. Hablando de lo que es los órganos desconcentrados, cuando normalmente se realiza, ¿no?, lo que es el archivo central, el archivo de gestión, bueno, la norma también indica si hay un archivo periférico, pero con los órganos desconcentrados, para poder hacer un inventario, un diagnóstico, ¿no es preferible que ellos, como órganos autónomos, automáticamente tengan instalado su propio archivo central? A ver, para poder hablar de lo que son órganos desconcentrados, ¿ya? Tenemos que hablar de una norma, donde la norma establece el principio de jerarquía. ¿Qué norma específicamente estoy hablando? Te voy a mostrar acá, ¿ya? La norma específica que te habla del principio de jerarquía, donde se trae abajo todo este proyecto de directiva. Es específicamente el Decreto Supremo número 054/2018 PCM, que aprueba los lineamientos de organización del Estado. Esta directiva, es el Decreto Supremo que aprueba los lineamientos de organización del Estado, te menciona que uno de los principios para organizar el Estado, en este caso, es colocar justamente órganos desconcentrados, órganos centrales, es el principio de jerarquía. En ese caso, las entidades se organizan en un sistema jerarquizado y desconcentrado cuando corresponde, sobre la base de competencias y funciones afines. ¿Correcto? Entonces, si las funciones son afines, tiene que haber un ente regulador de las funciones en general. No puede haber un ente aparte. ¿Por qué? Porque vas a tener un desarrollo desigual para una sola institución. Y eso no debe pasar organizacionalmente. Y eso pasa en las municipalidades, ¿no? Hay oficinas que desarrollan hacia arriba y hay oficinas que están hacia abajo, cuando son la misma institución. No se recomienda eso. Se recomienda que haya un núcleo central que se encargue de vigilar que funcione el sistema a nivel nacional. Sin embargo, con el modelo que ya hemos analizado, hay un órgano de administración de archivos desconcentrado. Y el órgano de administración de archivos desconcentrado tiene la función de organizar todas las funciones y competencias de las unidades desconcentradas, de tal manera que cumplan lo que emite como lineamiento el órgano de administración de archivos central. ¿Correcto? Quiere decir que si se quema un archivo, por ejemplo, en Ucayali, ¿no?, de salud, la responsabilidad no va a ser del jefe del archivo central de salud, sino va a ser del jefe de la oficina desconcentrada en la región Ucayali. Y Salud fracasó con su modelo. ¿Por qué? Porque Salud tenía redes asistenciales. En esas redes asistenciales había creado secretarías técnicas de archivos desconcentrados. Es decir, había generado una estructura muy grande que nadie respetaba. Porque cuando tú tienes dos jefes, no funciona la cosa. Ustedes saben que el principio de administración es tener un solo jefe. Eso es de la época de la administración clásica, de un solo jefe. O tener un solo lineamiento, donde todos sigan. Entonces, tener partido el sistema nos trae muchos problemas. Nos va a traer muchos problemas, y no solamente eso, sino que no vamos a poder articular adecuadamente el trabajo archivístico. Porque una oficina va a tener órdenes del órgano de administración de archivos desconcentrado, va a tener órdenes del órgano de administración de archivos
y va a tener órdenes del Sistema Nacional de Archivos. Y los tres a veces son incoherentes. O voy a tener que esperar a que mi órgano de administración de archivos desconcentrado dicte las órdenes para yo poderlas ejecutar, ¿no? Es que va rebotando de arriba hacia abajo. Eso no es es cansino, ¿no? Te somete a mucha estructura burocrática. No puede funcionar así. Lo más simple es lo mejor, cuando tú tienes un ente central y los demás que giran en torno al ente central. Nada más. Por eso el archivo central tenía esta importancia. No que había una oficina aparte del archivo central que se encargaba de conducir al archivo central. El mejor conductor del archivo central es el propio jefe del archivo central. No es otra oficina, otra función que se encarga de controlar mis. Eso da lugar ¿a qué? A que los señores secretarios generales tomen decisiones archivísticas para el archivo central. Y así no tener un funcionario a cargo del archivo central, sino tener un funcionario a cargo del órgano de administración de archivos, que puede ser la Secretaría General. No es correcto. Tiene que haber un funcionario a cargo del archivo central, sea el mismo archivero central, o sea la Secretaría General, la Oficina de Trámite Documentario, pero tiene incluido en su organización al archivo central. Ahora ya no se quiere eso. Se quiere que funcionalmente la Secretaría General sea a cargo del órgano de administración de archivos. Y hay una persona responsable, designado, encargado del archivo central. Entonces ya no hay jefe de archivo central, ¿no? Eso no es, pero sí. Eso no debe pasar. Pero es lo que ha creado justamente esta estructura. O sea, esta norma que es saco y corbata de los funcionarios de Lima que tienen justamente interés en querer quedarse como jefes, secretarios generales y demás, y que exista después un encargado de archivos. No me parece correcto. Me parece que es demasiada burocracia para un archivo. Y me parece que eso va a llevarnos a... Yo doy una opinión muy personal. Es opinión, ¿correcto? Es una opinión. Esto ya en el pasado lo discutimos, ya había quedado zanjado, pero parece que algunos que no se quedaron contentos lo han vuelto a proponer. Incorrecto total, porque incluso los lineamientos de organización del Estado te habla de un órgano de administración, ¿correcto? No te habla de un órgano de administración de archivos. Dice, órgano de administración. Ahora, el artículo 12 te habla de órganos de administración interna, que podría incluirse ahí los órganos de administración de archivos, pero dice, son órganos encargados de asesorar o apoyar. No son órganos de dirigir, solamente asesoran o apoyan. Entonces, ¿dónde está el órgano de administración de archivos? No hay, ¿no? Porque hay órganos de línea, órganos de administración interna, órganos de control institucional y también órganos de alta dirección, ¿no? No hay ningún órgano que conduce un archivo central. Y los llamados órganos desconcentrados desarrollan funciones sustantivas de uno o varios de los órganos de línea del tipo prestador de servicios. Entonces, tu oficina o es un órgano desconcentrado, o es un órgano de línea, o es un órgano de administración interna, o es un órgano de control, o es un órgano de alta dirección. No hay órgano desconcentrado, no hay un órgano de administración de archivos. No hay un órgano desconcentrado de archivos. ¿No me crees? Revisa la directiva. Capítulo 2, artículo 10, artículo 11, 12, 13 y 14, y otros órganos, ¿no? Por ejemplo, órganos académicos, órganos consultivos, ¿no es cierto? De esa manera se crean los órganos, ¿ya? Pero no hay órganos de conducción de sistemas de archivos, no existen. Y cuando tú pones órgano de administración de archivos, estás creando un órgano conductor de un sistema de archivos. Y eso no existe. No hay. No le crea más problemas a la administración pública, señores. Lean ustedes el Decreto Supremo número 054 del año 2018, que son el Decreto Supremo que aprueba los lineamientos de organización. Se ha creado esa figura y se plantea esa figura como la figura más importante para la implementación del archivo. Entonces, eso no debe pasar, ¿correcto? Yo le estoy dejando en el WhatsApp la norma para que ustedes la busquen en
YouTube, perdón, en Google, y puedan leer los artículos que ya les mencioné. ¿Correcto? Entonces, esa no es la nueva administración de archivos. La nueva administración de archivos tiene que centrarse en barrer la responsabilidad solidaria y establecer responsabilidades parciales. Y esas responsabilidades parciales no pueden ser que yo soy una administración de archivos y luego también soy archivo central. Ahí hay varias responsabilidades que son endebles, no se reconocen. Simplemente hay archivo de gestión, archivo central y archivos desconcentrados. Eso sí, pero órgano de administración de archivos, no. La norma, la ley marco de la modernización de la gestión del Estado y el decreto supremo que aprueba los lineamientos de organización del Estado no establece un archivo, un órgano de administración de archivos que conduzca a un sistema. No lo hace. Simplemente asesora o consulta, pero no establece o conduce un sistema. Para eso existen las unidades orgánicas encargadas de tener esa función. Entonces, cámbiale de nombre, no se llama archivo central. Y todas las instituciones públicas deben tener su archivo central definido como unidad funcional o unidad de organización. Incluso la misma norma, Decreto Supremo número 054, te dice cómo vas a formar una unidad orgánica. Y ahí te menciona, ¿no? La carga administrativa, volumen o operación requerida. El archivo central tiene una alta carga administrativa. El enfoque estratégico. El archivo central tiene planes de trabajo. Ahí sí quiero que reconocer que han hecho el plan estratégico archivístico, lo cual también está mal, porque tú no haces un plan estratégico en torno a un sector o a una función. Los planes estratégicos son institucionales, no son particulares. No se ha tomado en cuenta, por ejemplo, lo que establece el Sistema Nacional de Planificación, SINAPLAN, donde se debió conversar y tener una opinión favorable para su elaboración. No se tomó en cuenta. Han creado el plan estratégico archivístico, lo cual está mal. Y aparte han creado el plan estratégico archivístico, el plan operativo archivístico, que es el PATA, el plan anual de trabajo archivístico. También está mal. O sea, el plan anual de trabajo archivístico es un instrumento técnico que deviene del plan estratégico institucional. Eso debe estar centrado. No es que exista un plan estratégico institucional. Todos sabemos que los planes estratégicos se forman a nivel institucional. Tú nunca vas a ver un plan estratégico, por ejemplo, de la oficina de tesorería. No hay planes estratégicos de tesorería. Los planes estratégicos son institucionales. Luego, el tipo y tamaño de la entidad también define si hay un... ¿Qué pasa si es una entidad muy pequeña? Yo no puedo tener una administración de archivos, una municipalidad donde hay 20 personas. Y voy a crearle un órgano más, justamente no corresponde. Pero sí puedo crear mi archivo central, claro, porque todas las oficinas generan documentos. Las competencias del recurso humano también. Tenemos que ver que hay profesionales en archivística que pueden cubrir esos espacios. La necesidad de ejercer supervisión y control. El archivo central puede supervisar a los demás. No es que yo tenga que crear un órgano que se encargue de supervisar. No. El archivo central es ese órgano que se debe supervisar a los demás. Y contar con más de 15 servidores con contrato vigente. Ahí te cae el tema de una administración de archivo. No tengo 15 servidores en un archivo. ¿Cuántos servidores tengo aproximadamente? A ver. Salvo la SUNAT, el resto no. Y salvo el Archivo General de la Nación, que es una institución pública. Son las contradicciones, pues, que ha planteado la administración de archivos. Entonces, esos términos deberíamos dejarlo de lado. Pero, en fin, vamos a continuar. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? Quería tocar este tema porque recientemente me ha llegado esta posición, este documento, para un poco llamar a la reflexión, ¿no? Que debe trabajarse en conjunto. Esta norma todavía está en proyecto y tiene 15 días para recibir las observaciones. Aquellas personas interesadas pueden mandar las observaciones al Archivo General de la Nación sobre la norma, ¿no? Irán a la página de DDPA y harán las observaciones correspondientes sobre la norma, para que o bien se avance o bien se retroceda. Yo estoy seguro que si viene otra nueva gestión y viene un nuevo funcionario, van a traerse abajo, van a sacar otra norma. Porque la verdad, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Si ya habíamos cambiado la organización de archivos, no tenemos por qué regresar a la organización. Porque si tú te das cuenta,
la ley y el decreto supremo número 008/92 no te habla de órgano de administración de archivos. El término órgano de administración de archivos está dado en las directivas del año 86. El año 86 sí había órganos de administración de archivos. El 86. En cambio, si tú ves el reglamento, ¿no? El reglamento de la ley 25.323, que es la que está vigente, buscas órganos de administración, no aparece nada. No aparece nada. Aparecen los órganos del Archivo General de la Nación, ¿no? Como parte del funcionamiento, pero no te habla del órgano de administración de archivos. No figura en ningún marco legal la creación de un órgano de administración de archivos. No hay ningún marco legal, salvo el decreto supremo 070, ¿cierto?, que te menciona justamente que es el reglamento de una ley, ¿cierto?, pero citando las normas de ese tiempo, ¿no? Salvo esa norma, había un marco normativo. Pero ahora, como ya las normas están derogadas, ya no hay marco normativo. Y se está regresando nuevamente a esa posición. Entonces, yo no sé cómo ha habido una opinión legal al respecto, porque se está creando un nuevo sistema, se está regresando el 86, y ese retorno al 86 es peligroso. Conceptos como sistema institucional de archivos, órganos, administración de archivos, archivos periféricos, ya deberían estar fuera de nuestro vocabulario. Sin embargo, todavía está. Vamos a ver si es que las cosas cambian o si es que las cosas continúan. Pero yo estoy seguro que viene una nueva gestión y cambia esta propuesta. ¿Por qué? Porque no podemos estar retrocediendo, tenemos que avanzar. Hoy en día yo les voy a hablar, por ejemplo, del repositorio digital. Y el repositorio digital no es un almacén, pues. ¿Dónde se ha puesto en la cabeza que el repositorio digital es un almacén? No es un almacén. Puede decirse hasta un depósito, ¿no? Donde se encuentran los documentos custodiados, generados por la administración, y que simplemente lo que se restringe o lo que se apertura son los accesos a la información, ¿no? Tú, cuando quieras hacer la transferencia, simplemente vas a hacer un acto nominativo, ¿no? Tú le vas a decir, bueno, ya mis archivos ya fueron trabajados, ya no tengo más que hacer, el expediente está cerrado, y simplemente yo cierro ese archivo, le hago un clic, y ese documento ya no lo administro yo, sino lo administra el archivo central. No es que yo tengo que grabar en un disco duro y llevárselo al archivo central, ojo, te estoy dejando mis archivos. No, porque esa función ya no existe en las transferencias digitales. Y eso lo voy a explicar el día de mañana. ¿Correcto? No sé, bueno, esto es la parte que yo quería hablarles sobre el tema de la nueva administración de archivos que nos envía el Archivo General de la Nación, ¿no? Y vean ustedes esta definición de lo que es un archivo. Archivo. A ver, ¿alguien puede empezar a leer? Ya, maestro. Ok. A ver, archivo. Es el conjunto organizado de documentos de archivo, pertenecientes a una persona natural o jurídica, entidad pública o privada, en el ejercicio de sus funciones, respetando su orden natural para servir como testimonio, información o como fuente de la historia e investigaciones, independiente del soporte, espacio o lugar en que se resguarden. También podrá ser entendido en su dimensión institucional como una unidad de organización o funcional que administra documentos de archivo y brinda servicios de acceso, así como aquellas personas y familias que reúnen, conservan, organizan, describen y difunden los archivos personales, familiares o las colecciones de documentos de archivo. ¿Vieron la definición? Es un arroz con pan. Ya. Vamos a desglosar la definición, ¿ya? Para que todos podamos entenderla mejor. A ver. Archivo. Es el conjunto organizado de documentos. Hasta ahí termina mi definición. No tendría que poner de archivo, porque se entiende
Y si el conjunto organizado de documentos, esos documentos le pertenecen al archivo. Si no, no sería un conjunto organizado, pues, ¿no? O vamos a tener un archivo conjunto organizado de documentos de biblioteca. Sería lo más ilógico. Claro, está redundando lo mismo. Es demasiado redundar, ¿no? Simplemente es el conjunto organizado de documentos pertenecientes a una persona natural. No pertenecen a una persona natural. Yo te hago una pregunta, por ejemplo. Ay, se me fue tu nombre. Amigo, ¿cómo te llamas? Disculpa. Cristian Ramos. Cristian. Ya, te hago una pregunta, Cristian. Mira. Cuando tú presentas una solicitud en una institución pública, ¿correcto? Tú la presentas, pasan 10 días y te dan una respuesta. Te dan una copia, una resolución, una copia certificada de la resolución. Tú puedes decirle, oye, como ese documento me pertenece, por favor, devuélvemelo. ¿Puedes decirle eso? No se puede. Pero la pertenencia es eso. Lógicamente, yo elaboré mi solicitud, yo la presenté, yo quiero que me la devuelvan. ¿Correcto? Entonces, claro, porque el que te está emitiendo es un área encargada y no... Y a ellos, el que emite los documentos es el que se queda con los documentos, solamente dan una copia nada más. Exacto. Entonces los documentos no pertenecen. Los documentos se producen. ¿No es cierto? ¿Por quién? Por una persona, simple y singular. Eso sí está bien, por una persona natural o jurídica. Pero si queremos avanzar, podemos ponerlo al revés incluso. Por una persona jurídica natural. ¿Por qué al revés? Porque la prioridad para los archivos prioridad para el archivo es la institución, no la persona, es la institución. Entonces, ¿quiénes producen documentos? Son las personas jurídicas, son las instituciones, ¿correcto? Además, acá está mal, porque personería jurídica es un término estrictamente legal, ¿correcto? Pero hay instituciones que no tienen personería jurídica, pero generan documentos. ¿Y esas instituciones no están contempladas como archivo? No es así. Hay una paradoja, ¿correcto? Pero vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Y habla, entidad pública o privada. Ahí estás cometiendo este doble error. O sea, tienes personalidad jurídica natural o entidad pública o privada. Pues acá está mal, porque estás contradiciendo, porque una entidad pública puede ser una persona jurídica, y una entidad privada también puede ser una persona jurídica, ¿no es cierto? Entonces, si vas a poner entidad pública, privada o persona natural, creo que sería lo más preciso. O personas. Ya no poner jurídica o natural, sino simplemente personas. En el ejercicio de sus funciones. A ver, esta definición es también antigua. En el ejercicio de sus funciones, nosotros generamos documentos. Eso no ocurre al 100%. En mi opinión, los archivos no solamente se generan en el ejercicio de las funciones, sino también en el desarrollo de nuestras competencias. Una función no es lo mismo que una competencia. Una función es lo que yo hago para poder cumplir un determinado objetivo organizacional. Y una competencia es cuando a mí me llega algo y yo tengo que dar una respuesta que a veces no es mi función. Pero porque yo soy el encargado del área, tengo que tener esa competencia. Respetando su orden natural. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es ese orden natural? Cuando me traen, por ejemplo, un expediente que está foliado. Ya, me viene un expediente totalmente foliado y me dicen, ¿sabes qué? Ese expediente está mal organizado. Pero está foliado, sí. ¿Y cómo tengo que hacer? Bueno, tienes que desglosarlo y volverlo a poner donde debe ser. Pero ese ya no es su orden natural. ¿Por qué? Porque quien lo organizó así, entendió que esa es la manera de organizar su archivo. Entonces, no es su orden natural. No es su orden espontáneo. Respetando su principio de procedencia y orden original, que son los principios de organización del documento.
Y son los principios que están tipificados en las normas. ¿Para qué? Para servir como testimonio. Empezando, los documentos no sirven como testimonio. Los documentos son testimonio. O sea, no podemos, no, yo quiero, lo utilizo como testimonio. Si no quiero, no. Son testimonios, ¿no? Entonces, ahí también está mal, ¿no? Siendo testimonio, ¿no? O evidencia, así, de las acciones desarrolladas. Ahí ya estás caracterizando un documento de archivo. Ahora, información, testimonio o información es lo mismo, Testimonio es la información es el testimonio. No tengo por qué colocar esto. O fuente, o como fuente, no, o fuente de la historia. No de la historia, de las investigaciones. ¿Por qué? Porque la historia se llega a través de investigaciones. ¿Sí o no, señores historiadores? Acá tenemos historiadores, ¿verdad? Hola. Así es, profesor. ¿Cómo llegamos a saber un hecho histórico? ¿Solamente porque nos dijeron los padres y los hijos? No, tenemos que investigar. Entonces, todo tipo de investigación es importante para el desarrollo de nuestra función. Entonces, ahí también está mal. No es fuente de la historia, es fuente de las investigaciones. Independiente del soporte. Ya no hablamos de soporte, esta es una visión muy antigua, hablamos del medio. Vamos a ponerlo soporte. Espacio o lugar, eso sí está muy bien, en que se resguarden. No en que se resguarden, en que se custodien. Porque a veces hay documentos que ni siquiera están resguardados, están custodiados, no están resguardados. ¿Ya? O sea, ¿ven cómo le estoy sacando la mugre esta definición? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no resguardo? Porque para poder resguardar yo tengo que tener condiciones mínimas para que se pueda organizar. Para poder resguardar. Y esas condiciones no te las da el archivo de gestión, te las da el archivo central, porque tiene un tratamiento especializado. Pero acá la definición no es de archivo central, es de archivo, señoras y señores. Entonces está mal. La custodia es lo que determina si el documento es o no es bien trabajado, ¿no? También podrá ser entendido, jamás cuando hagas una norma no pongas en futuro, podrá, se entenderá, no. Acá borras esto. Podrá ser entendido no, ¿no? Institucional como no. Simplemente haces así, una parte, ¿no? El archivo es, a su vez, ¿no? La unidad de organización o funcional, ¿no? Que administra, no gestiona. Administrar no, porque había archivos que no administran documentos, solo lo gestionan. Acuérdate, administración significa que es el archivo central, ¿no? Que gestiona documentos de archivo. Otra vez con documentos de archivo. Documentos y brinda servicios de acceso. No servicios de acceso, y brinda el acceso que corresponde. Así como aquellas personas o familias que reúnen, conservan, no tienen nada que ver, o sea, acá hay un arroz con mango, ¿no? El archivo también se atribuye, ¿no? a los documentos, ¿no? A los documentos que conservan o custodian, ¿cierto? Aquellas personas y familias que reúnen, conservan, organizan, describen y difunden sus documentos personales, no sus archivos personales, sus documentos personales, familiares o colecciones de documentos de archivo. ¿Ah? ¿Por qué colecciones de documentos? Ya están metiendo otro arroz con mango. Nada más. Esa es la definición. ¿Correcto? ¿No? Licenciado, para poder poner una definición a un determinado documento, como decir, lo que es el archivo, tiene que ser una persona, un especialista o alguien que haya hecho una evidencia de trabajo, no haya hecho una redacción, pero como dice acá, yo he encontrado, como usted mismo lo hace para he encontrado hasta 4 o 5 arroz con mango que no tiene nada que ver acá.
Así Tiene es. que mandarlo a la AGN para que reconsidere. Exacto. En fin, son cosas que encontramos en la administración pública. Como dicen, ¿no? Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. Y para hacer esta norma se han demorado 2 años. 2 años. Solamente tengo que decir eso. No voy a criticar a nadie porque no merece criticar. No es fácil hacer una norma, pero hay cosas que yo sí tengo que reconocer que son muy buenas, que están planteadas en esta. Por ejemplo, el tema de la autenticidad, donde dice, es la cualidad o característica atribuida a un documento archivístico, cuando puede probar lo que afirma ser. Cuando puede probar lo que afirma ser. No, acá está mal. Ay, ¿por qué tanto redundamos? Es la cualidad de un documento archivístico. De frente, no se atribuye, es su cualidad, ¿no? Que prueba aquello que afirma ser. Que ha sido creado o enviado por la persona. No puede, si estás hablando de producción, producido, recibido, producido, porque producir significa emitido o recibido. Eso es producir. Por persona, ahí sí podrías poner natural o jurídica, ¿no? De la cual se afirma que no, que lo ha creado, de la cual se afirma, ¿por qué es tan complejo? ¿No? Sin observaciones. Sin observación. Nada más. Y que ha sido creado o enviado en el momento. Ha sido creado o enviado. En el momento en que se afirma. Sin observaciones. En observaciones en su emisión, recepción, derivación o archivo. Es el ciclo de la gestión documental. Adición, supresión. Ay, Dios mío. No autorizada. No, eso no va. Están mezclando el tema de autenticidad con fiabilidad. Fiabilidad, si es eso. Cuando no hay adición, supresión, modificación, eso es fiabilidad. No es autenticidad. Autenticidad es el documento es lo que dice ser. No es si es que ha habido modificación. Porque hasta puede ser auténtica una corrección. Yo puedo corregir mi informe y decir, bueno, yo lo he hecho, yo lo he corregido. Entonces, pero eso no es auténtico. Claro que sí es auténtico, tú puedes corregir. En PDF se puede corregir también, no es cerrada la información. Bueno, ya, lo dejo ahí. Bueno, señores, esto es lo que quería explicarles hasta esta primera hora de la clase, y vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos, de 10 minutos, ¿ya? Para empezar nuevamente. Y además así voy a poder partir el video, porque el video se hace muy largo y se demora al momento de subir. Voy a dejar